Buenas tardes con todos y todas una vez más a este espacio desigual. Gracias como siempre a La Mirilla. Es un canal digital que les invito a todos a seguir en Facebook, Instagram y YouTube. Todas las entrevistas, toda la programación que se está haciendo a diario, estamos subiendo en @lamirilla.es. El día de hoy hemos vuelto a tener a nuestra hermosa Eliette, que ya nos ha acompañado algunas veces para hablar de la ansiedad. Y bueno, la ansiedad en tiempos post-COVID probablemente se van a activar porque la gente ya vuelve a tener una vida normal y las emociones se vuelven a activar. Pero empecemos desde el principio, como siempre. ¿Qué es la ansiedad, Eliette? Bienvenida. Hola, mi preciosa, ¿cómo estás? Siempre es un placer poder acompañarte a ti y a todos los que te escuchan y poder un poco como poner claridad en todo esto. Ahora se usa mucho, los chicos siempre dicen, hasta hay memes que sale la ansiedad, que todo les da ansiedad, pero bueno, realmente la ansiedad es un miedo profundo o una culpa profunda que empieza a producir como un desequilibrio en el sistema nervioso, activando el sistema simpático y parasimpático después para equilibrar, eh, como poniéndote en modo de defensa y huida, ¿sí? Porque la ansiedad activa totalmente la amígdala, por eso siempre está vinculada a los temas de miedo. La ansiedad está muy relacionada con que tengo miedo que algo va a pasar o algo va a ocurrir o estoy expectante de que algo va a ocurrir, porque se relaciona mucho con esta parte del sistema nervioso que es nuestro cerebro límbico, ¿no? Que está más o menos a esta altura, ¿ya? Esa es nuestra parte más mamífera. Si tú te pones a pensar, actualmente el ser humano está como en la cabeza de la cadena alimenticia, sin embargo, no siempre fue así. Hubo épocas en que nos depredaban otros seres más grandes porque vivíamos como en tribus o vivíamos en cavernas, y esta es esa parte de nuestro cerebro que se generó en aquel entonces. Actualmente no nos depreda el diente de sable, sin embargo, cuando tú estás en un trabajo y sientes que te pueden votar, porque ahora por la pandemia hay muchos recortes, realmente es el pretexto perfecto para que se deshagan de la gente entra en miedo porque se pone en tela de duda la supervivencia. Y evidentemente, en ese momento se activa el cerebro límbico como para tratar de salvarle a la persona, ¿ya? Entonces te voy a poner como un ejemplo más claro. Un conejito le ve al lobo y ¿qué hace? Tiene que correr, tiene que Correr, huir. claro. Todo su cuerpo, todo su sistema físico se va a poner a disposición de esta huida o esta defensa, porque la otra que puede tener es de enfrentarse con su depredador, ¿no es cierto? Un mamífero. Entonces, ¿qué va a hacer? Primero va a bombear mucha más sangre, el corazón va a bombear más duro para llevar sangre a las extremidades, ¿sí? Por eso la ansiedad se manifiesta como con dolor de pecho. Mucha gente dice, me duele el pecho, siento como si me fuera a dar un ataque cardíaco, incluso me duele el brazo. Entonces hay gente que dice, me va a dar un ataque cardíaco, y no necesariamente es de esto, sino que es una ansiedad mucho más poderosa que se empieza a transformar en pánico. O sea, el paso entre la ansiedad y el pánico no es muy grande. Por eso es una enfermedad Justo eso te iba que a tiene que ser preguntar. mirada. ¿Los ataques de pánico inician con la ansiedad? O sea, primero te da ansiedad y de ahí te da ataque de pánico o no necesariamente. Exactamente. Exactamente. Empieza con ansiedad. La persona generalmente no es consciente de que tiene ansiedad, y te lo digo porque yo trabajo años haciendo esto, y cuando llegan mis pacientes a mí me basta con mirar cómo respiran para saber si tienen ansiedad, porque evidentemente el corazón está bombeando mucho más y su respiración es como... Entonces, una persona con ansiedad, lo primero que tiene que hacer es observar su respiración, ¿ya? Porque esto es lo primero que va a desencadenar. Y evidentemente el ataque de pánico es el agrandamiento de esto, porque la persona piensa, ¿no es cierto? Y dice, ¡ah! Me va a dar un ataque al corazón, me voy a morir, aquí nadie me va a socorrer, estoy solito, estoy botado. Esto da más pánico, activa más el sistema nervioso simpático, el corazón bombea más sangre, y poco a poco se van intoxicando con el oxígeno que meten, y se produce todos estos síntomas que tenemos en el ataque de pánico, que es la sensación de irrealidad, es como mareo, como que estoy en mi cuerpo, pero no estoy en mi cuerpo. Se va a paralizar, y esto pasa solo con la ansiedad. La gente que tiene ansiedad tiene problemas estomacales. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso va a paralizar el estómago, la digestión y también la reproducción. Entonces también van a tener problemas
con sus relaciones sexuales, muchas veces no van a poder, no van a tener deseo sexual. ¿Por qué? Porque están en ansiedad, el cuerpo está huyendo, está escapando, está poniendo en principio primero la supervivencia, ¿ya? Entonces, inconscientemente la persona con ansiedad está diciendo, mi supervivencia está en peligro, o sea, estoy en peligro de muerte. Y es algo súper inconsciente y no nos damos cuenta, como te digo, puede pasarnos con el trabajo, puede pasarte con los estudios, puede pasarte con la pareja, ¿sí? Ahora con la pandemia hay mucha gente que ha entrado en este proceso de tener miedo de enfermarse, que también nos pone en un modo supervivencia, ¿sí? Lo que decía yo de los trabajos que están recortados también nos pone en modo supervivencia. Y evidentemente por ahí empieza la ansiedad. Y para mí la ansiedad está muy vinculada al miedo y a la culpa, porque en la culpa también hay este sentimiento de que va a venir un castigo, entonces algo malo te va a pasar. O sea, la ansiedad en algún punto es necesaria porque es una reacción de supervivencia. En algún punto nos puede salvar. El miedo es necesario porque es parte de la supervivencia. Si no tuviéramos miedo, ¿te imaginas cómo cruzaríamos la calle Claro. viendo para el otro lado y el carro nos pasaría por encima? ¿Qué es lo que hace que regreses a ver este sistema de supervivencia? El tema es que si tú te pones a pensar, una persona, por ejemplo, que puede perder su trabajo, no está en peligro de muerte. O sea, yo entiendo, como decía un profesor mío, la papa, que es indispensable, está en peligro, pero tu vida no está en peligro, tú tienes capacidades, tú puedes conseguir otro trabajo, tú puedes emprender, tú puedes buscar otra forma. No te está persiguiendo el diente de sable que te va a agarrar, te va a comer, no te está siguiendo un tiburón que te va a arrancar las extremidades, ¿me entiendes? Pero Claro. nuestro cuerpo recibe esa información y botamos una cantidad de cortisol tan alta que actualmente el estrés, que está muy vinculado a esta ansiedad y a este miedo, es una enfermedad, es una pandemia realmente. La gente sufre de estrés. Y antes se creía que era una cosa netamente mental y que solo tenías que ir al psicólogo a curarte, pero ahora está evidenciado totalmente que esto afecta directamente a nuestro sistema nervioso. Y luego produce daños en nuestro cuerpo, porque muchas veces la gastritis es consecuencia de esto, ¿no? Ves que el cuerpo dejó de tener su proceso digestivo normal. La cantidad de cortisol que el ser humano genera cuando está con estrés es tan alta que no sale de nuestro cuerpo. De hecho, no hay una manera para que salga. Por ejemplo, los animales cuando tienen un shot de adrenalina muy fuerte, esa adrenalina y ese cortisol que producen sale por la orina. O sea, el perrito orina y salió del cuerpo. A nosotros no, se nos quedan los músculos y empieza a producir estas tensiones. Si has visto que las personas ansiosas suelen tener contracturado generalmente el cuello, los hombros, exactamente, porque estoy en miedo, o sea, estoy listo para darme de puñetes si es que es necesario. Entonces, todo esto empieza a afectar y por eso la ansiedad es una cosa tan alarmante actualmente, porque no nos damos cuenta que va desencadenando un montón de otros problemas. Porque evidentemente al dañarse el intestino, la persona deja de absorber correctamente los nutrientes y es un círculo vicioso donde la salud de las personas empieza a deteriorarse. ¿Y cuáles son los principales síntomas para que una persona se dé cuenta que está sufriendo de ansiedad? Porque como tú dices, muchas veces la gente no sabe. Yo debo reconocer, por ejemplo, que algún momento de mi vida confundí ansiedad, pero ya con ataque de pánico. Y probablemente ya tuve ansiedad, pero no lo tomaba en cuenta. Entonces, ¿cuáles son como los focos para decir estoy teniendo síntomas de ansiedad? El problema es que muchas veces pensamos que el estrés o esta incapacidad de estar en el ahora, estar permanentemente estresado, con miedo, asustado, haciendo todo bajo presión es lo correcto. Y evidentemente normalizamos la ansiedad. Lo primero es observar cómo estamos respirando. Si es que nuestra respiración no es adecuada, ¿sí? Estamos ya con ansiedad. Si estás respirando muy rápido, ¿sí? Estás con ansiedad. Si tienes dolores de pecho, si es que tienes muchas contracturas musculares, es muy probable que tengas niveles tal vez no muy altos, pero ya empezaste a tener procesos ansiosos. Yo pensaría que la mayoría de la población sufre de ansiedad, pero no es consciente. Entonces a veces nos pasa que hay gente que se come las uñas, que se arranca los pellejos laterales, o que tiene que lavarse permanentemente las manos, se jala el pelo, ajá. Muchos tics nerviosos tienen que ver con estos procesos ansiosos. Entonces, sí creo
que es como muy importante que podamos autoobservarnos para ver incluso qué estamos pensando, porque la mayoría de la gente ni siquiera es consciente de que algo le está pasando. O sea, por ejemplo, hay pacientes a los que yo les digo, que me dicen tengo insomnio, eso es otro síntoma de la ansiedad. Tengo insomnio. Digo, ¿y qué piensas cuando estás con el insomnio? No, yo no estoy pensando nada. No es verdad. Si tú no puedes dormir es porque tu mente se está ocupando de algo y no te permite dormir. Entonces, ¿qué es el proceso de dormir? Y esto también es parte de la supervivencia. Si a ti te está persiguiendo el diente de sable y tú crees o consideras que tu cuerpo va a decir, bueno, dejemos que este ciudadano duerma. No, porque si se duerme, le come el diente de sable. Porque esa es la información que le estás dando a tu cuerpo. O sea, lastimosamente, le damos una información totalmente tergiversada, ¿ya? Entonces hay que mirar el insomnio, hay que mirar si tengo manías, si me muerdo las uñas, si me arranco los pellejos, si estoy todo el tiempo jugando con el celular. Otra cosa que a veces es ansiedad también es las personas que mueven mucho el pie. ¿Has visto esto? O sea, estás hablando y están moviendo el pie y te mueven toda la silla, toda la mesa. Estamos con ansiedad. Y es una incapacidad de conectarme con el ahora. Muchas veces también las personas con ansiedad no pueden prestar atención. O sea, tú les estás hablando y es como, perdón, ¿qué me dijiste? Perdón, ¿qué me dijiste? Porque ¿Qué? todo el tiempo están en lo que les produce el miedo. Entonces están permanentemente conectados con eso que les produce el miedo. ¿Ya? Entonces es súper importante poder mirar eso. ¿Ya? Actualmente yo creo que también debe estar muy ligado con la parte económica. Hay mucha gente que perdió sus negocios, que se quedó sin trabajo, y la parte económica creo que activa la supervivencia actualmente. Antes era el diente de Eso sable, es lo pero que te ahora decía. pensamos que con eso vivimos. Entonces, Exactamente. quizás por eso se está Está, viviendo. O sea, está totalmente vinculado, por eso una de las cosas que más estrés y ansiedad produce, el estrés y la ansiedad van como muy de la mano, ¿sí? Son los temas laborales, porque la gente siente que la supervivencia está dada por el trabajo. Y evidentemente hay que entender y encontrar los recursos para poder sanarnos, porque cuando tú eres recursivo, tú dices, ok, si yo me quedo sin este trabajo, yo tengo la inteligencia suficiente para buscar otra cosa, para emprender, para por último salir a vender empanadas, lo que sea que haga falta, pero no entro en el pánico de que no voy a tener y de que me voy a morir de hambre. Y es interesante cuando a un paciente con ansiedad tú les llevas a lo peor que le puedes llegar a pasar, nunca es tan grave, es ¿ya? que algo que se me viene a la mente también, y tú con los pacientes debes saber también, son las deudas. Quizás lo que la gente también le enloquece es que vivimos en una sociedad muy endeudada también. Entonces, el pensar que tengo que pagar las cosas de pronto también debe ser tenaz Por en temas supuesto, ansiosos. pero eso también es parte de lo que compraron, pero de alguna forma también podemos aprender y saber hasta dónde yo puedo. Y esto es algo que tú Claro. te tienes que preguntar. O sea, hay personas que tienen esta habilidad de vivir tranquilos teniendo muchísimas deudas. Hay gente que está debiendo $100 y no puede dormir. Entonces, si yo ya sé que a mí esto me estresa o me produce mucho malestar, no me voy a endeudar. ¿Sí? Si yo ya sé que tengo mucho tema, voy a buscar la forma de ir controlando y cuidando mis finanzas. Evidentemente, a veces eso se nos escapa de las manos, pero creo que en este sentido también es tener fe, es saber que hace muchos años ya no te meten preso por deudas. Claro, imagínate en la época, Claro, me parece que por los años 70 todavía les te podían metían presos por meter deudas, sí. por deudas. Actualmente no, entonces de una u otra forma tienes tu libertad y puedes pagar, puedes irte a la central de riesgos. Yo sé que hay cosas que son difíciles, pero esto no significa, ¿me entiendes? Que tenemos que dejar que la ansiedad nos consuma o nos lleve. Nuestra mente es mucho más poderosa, nuestro cerebro es mucho más grande y mucho más, digamos, recursivo para Claro. dejarnos llevar por las circunstancias. Y evidentemente una de las características del miedo es la paralización. Entonces no te deja moverte y eso es mucho más peligroso. Y en el caso de pérdida, pérdidas emocionales, por ejemplo, Ajá, muchos familiares separaciones, muertes. fallecieron, bueno, de parejas también, ¿no? Que se acaban, que también es bastante común actualmente. Totalmente, es que ahí ¿Es viene otra vez normal lo mismo. sentir un proceso de ansiedad? Totalmente, está totalmente vinculado.
porque viene exactamente lo mismo. De una u otra forma hemos generado vínculos tan profundos que pensamos que no podemos sobrevivir. La otra es la ansiedad de saber qué va a pasar. Por ejemplo, con la gente que fallece, mucha gente que ha tenido parientes que murieron, tiene esta ansiedad de saber qué va a pasar y esta persona está bien. O sea, yo solo quisiera saber que está bien y esto puede generar muchísima ansiedad porque es como enfrentarte a lo desconocido y a lo que no entiendes. Muchas parejas que vivieron muchísimos años juntos también es otra vez enfrentarse a algo que es desconocido. Entonces el sistema nervioso va a estar como totalmente a la defensiva porque es ir a vivir una circunstancia que yo ya no he vivido. Imagínate una pareja que estuvo casada 15, 20 años y de pronto se Claro. divorcia. Sí es complicado y puede generar un proceso de ansiedad, el cual es normal, porque es un proceso adaptativo, porque tu cuerpo está lidiando con algo nuevo y tu sistema nervioso está lidiando con algo nuevo. Lo grave es que permitamos que esto permanezca durante mucho tiempo. Muchas personas sufren de ansiedad durante muchísimo tiempo y no se hacen tratar, no buscan ayuda. Y evidentemente esto va degenerando en problemas de salud crónicos mucho más graves, como yo te decía, porque el momento que tú tienes un daño en tu estómago, por ejemplo, empiezas a producir una gastritis, una ulceración, se va a ir dañando todo tu intestino. Y el intestino, dicen que es el segundo cerebro, y para mí es el regente de las emociones. Tú puedes mirar Mm, cómo está emocionalmente una persona mirando también su intestino. justo. Eh, Eli, y, ujú, perdón, yo y había esto puede producir escuchado problemas que vitales. también hay ansiedad patológica, o sea, personas que tienden a sufrir ataques de ansiedad continuamente en su vida. Sí. ¿Esto es cierto? O sea, hay también un desbalance químico, físico, para que pueda Totalmente. sufrir eso. Como te estoy explicando, todo esto produce una incidencia sobre nuestro sistema nervioso. Si una persona pasa mucho tiempo así, el cerebro deja de producir serotonina y deja de Mm, recaptar la serotonina y la dopamina. Y evidentemente va a haber que hacer un proceso quizá clínico para ayudarle a regular. Yo, tú sabes, no soy súper amiga de las pastillas, me gusta muchísimo más lo natural y creo que todo proceso se puede hacer. Cuando yo he tenido casos así, si considero que la persona necesita ayuda psiquiátrica, trabajo de la mano con un psiquiatra, que esto es indispensable, pero no podemos dejar la terapia, porque la terapia es extremadamente sanadora y tenemos que hacerla. No hay claro. otra forma de hacer las cosas. ¿Tú les medicas? Bueno, te voy a contar el caso de una Yo no tengo, persona que, no puedo perdón, medicar. el caso de una persona que conocí que sufría como bastante ansiedad. El mismo psiquiatra, en este caso, le mandó unas gotas de marihuana, porque, que son, o sea, es, por si acaso, para la gente esto no quiere decir que le drogaba, porque solamente es la parte que le relaja, ya son las gotas que ya sale como medicamento para tratar de controlar su ansiedad, porque ya lo de ella era patológico, lo de esta persona era patológico. No sé si tú también con el Rakirán, con el Reiki, con qué tipo de terapias utilizas para el tema de la ansiedad también. Con el Rakiram trabajamos mucho, yo trabajo mucho lo que es conductivo-conductual, es decir, yo te ayudo a mirar, entonces vamos a estabilizar desde tu cuerpo, vas a aprender a autoobservarte, vas a controlar tu respiración, vas a aprender a controlar tus pensamientos para no dejarte llevar a lugares donde te vas a poner en este riesgo innecesario, porque tú le estás, lo que te digo, le estás dando la información a tu cuerpo de que el diente de sable te va a comer. O sea, y Claro. en verdad, te puedes quedar sin trabajo, pero no te está atacando el diente de sable. Hay una diferencia bastante considerable entre lo uno y lo otro. Entonces se puede manejar. Yo también recurro a terapias naturales muchas veces. Utilizo también algunas hierbas naturales que se consiguen en pastillas en los naturistas, pero hago la evaluación del paciente y como te digo, si es necesario, también se lo remite al psiquiatra. Sin embargo, te puedo decir, y tú conoces, el Requiram es una herramienta maravillosa para el manejo de la ansiedad porque produce un equilibrio. Normalmente una persona que tiene mucha ansiedad tiene muy abierto su chakra coronario y también tiene un desequilibrio en lo que es el plexo solar. Entonces, podemos ir haciendo varias cosas y la persona puede irse ayudando de muchas maneras. A mí me gusta también las plantas, muchas veces los baños terapéuticos con plantas naturales ayudan un montón para relajar, para calmar. Los masajes, la acupuntura, son cosas a las que yo les remito también a mis pacientes
como un coadyuvante para ayudar a manejar, porque muchas veces, por ejemplo, Meditación también. sí, totalmente, eso es parte de la meditación, es primerito, porque la meditación te permite la autoobservación. Cuando tú entras en silencio, puedes escuchar tu diálogo interior. El problema es que la gran mayoría de la gente no hace silencio nunca y no sabe qué se dice. Por eso tú les dices qué piensa cuando no puede dormir. No, yo no pienso nada. Es mentira. Siempre pensamos, siempre estamos diciéndonos algo y siempre tenemos un diálogo interior. Pero muchas veces también nos hacemos los locos porque no es agradable ese diálogo interior, ese diálogo interior que te dice que no eres suficientemente bella, que no eres suficientemente guapa, que no das la talla. A nadie le gusta como expresarlo. Mi trabajo es conectar con esa parte oscura que tiene el paciente y ayudarle a integrar y sanar. Y claro, evidentemente en este proceso, eh, todas las herramientas nos van a ir acompañando para darle como claridad al paciente. Lo que yo te decía, muchas veces me ocurre que el paciente ya maneja bien su diálogo interno, ya está bien, pero su cuerpo se quedó contracturado. Entonces el cuerpo sigue dando la información errada al cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al fisioterapeuta, tenemos que ir donde el masajista, donde la persona que me hace acupuntura o terapia neural, para que me ayude a soltar y relajar esos músculos y que sea más coherente y completo el tratamiento, porque nosotros no somos solo cabeza, solo cerebro, somos todo un compendio de cosas. Hay que tratar al ser humano de manera holística y yo creo que eso es importantísimo, sobre todo en estos procesos de temas mentales. Eliet, ¿y cuáles son las principales emociones? Bueno, nos contaste como la respiración, como el estrés, pero las principales emociones, creo que también hay un tema de que nos falta un montón de educación emocional y quizás no, a veces no entendemos y confundimos la ansiedad con tristeza, por ejemplo. Decimos, estamos tristes, entonces no es ansiedad, sino es tristeza, o estoy inquieto. Entonces, quizás también desde lo más básico, creo que la mayoría de las personas, porque no nos enseñan matemáticas, nos enseñan literatura, un montón de cosas, pero no a entender las emociones. Entonces, ¿qué es la emoción que predomina en las personas con ansiedad? Es el miedo y la culpa, y o a veces va junta, el miedo y la culpa. Voy a perder mi trabajo porque no hice bien el informe. Eso está Mm, vinculado, el miedo y la culpa. O sea, normalmente va así. Mi pareja me deja porque no soy suficientemente buena, porque estoy gorda, porque no soy buena pareja, ¿ya? Entonces va muy de la mano y por eso hay que mirar. Muchas veces la ansiedad tiene más carga de culpa que de nada. Y evidentemente, a ver, acá hay una cosa que es muy linda, que creo que las constelaciones familiares lo explica de una forma tan amorosa y que para mí es tan linda y es lo que yo les digo a los pacientes, cuando tú vienes acá, tú vienes a crecer. El niño no tiene capacidad de hacerse cargo de la culpa y como no maduramos emocionalmente, no mm, tenemos esta fortaleza para hacernos cargo de la culpa. El adulto puede decir, sí, esto es mi culpa y no pasa nada, yo puedo hacerme cargo. Pero el niño no, o sea, si vos vas a un restaurante y un niño rompe un vasito, el que lo paga eres tú, el adulto, ¿ya? Entonces, básicamente es como por ahí mismo todo el movimiento y todo el tema en el que nadie quiere el cartel del culpable. Todos queremos ser inocentes porque en el fondo el ego te dice que el inocente es digno de ser amado. El culpable es malo y por ende no es digno de ser amado. Y como en el fondo lo que todos queremos es ser amados, entramos en desesperación y en conflicto. Entonces, desde el punto de vista emocional, tiene que ver con este conflicto básico de la existencia del ser humano, porque como bien lo expresa Maslow, una de las principales bases del sustento del ser humano es la necesidad de amor. claro, por supuesto. Todos necesitamos ser amados. Un poco ya para acabar y dejar como el último mensaje es, bueno, primero decirle a la gente, invitarle a explorar, creo que siempre llego como a ese punto de todos los temas que saco y es como explorar hacia adentro, porque ahí está como las respuestas de todo lo que nos pasa generalmente. Y ¿qué les dirías tú en el tema de cómo educarse emocionalmente? Que En busquen algo tan ayuda. común que posiblemente es una, como tú lo dijiste, es una pandemia social, el tema de la ansiedad. ¿Qué les invitas? Y Lo primero, les invito a buscar ayuda. Lastimosamente, en casa no van a encontrar ese camino. Ustedes pueden autoeducarse y ahora hay muchos libros
Sin embargo, creo que tener a alguien que te guíe de vez en cuando, aunque sea tomar una terapia una vez al mes, una vez cada 15 días, te va a ayudar un montón, porque lastimosamente no nos podemos ver solos. Todas las personas necesitamos acompañamiento. Mira, yo hago esto muchísimos años y sin embargo yo me hago acompañar de alguien para poder mirar mis cosas, porque yo no me puedo ver. Es lo mismo que yo te diga, yo no puedo ver mis ojos, si yo no me veo en un espejo, si yo no me veo en una cámara, no puedo ver mis ojos, asimismo no puedo ver mi espalda. Necesito un espejo que me ayude a mirar y un buen terapeuta es una gran compañía y es una gran herramienta en la que nos podemos apoyar para ir acompañando la vida y para irnos sintiendo mejor, porque los amigos no te van a ayudar, porque ellos tampoco han aprendido, los padres tampoco han aprendido, entonces evidentemente tenemos que irnos enriqueciendo y el primer paso es buscar a alguien que te ayude y que te guíe para que tengas una idea más clara, porque tampoco la idea es ir a hacer caso a cualquier aparecido que salga en redes y te diga cómo manejar tus emociones, porque esto también está pasando mucho actualmente, hay que tener mucho cuidado, hay que saber discernir, hay que saber mirar. Es lo mismo que cuando vas a elegir un médico, ¿no? Tú cuando vas a las redes sociales puedes observar y un poco hacer como la diferenciación entre unos y otros y también dejarte llevar por este instinto con quien tú te vas a sentir cómodo. Lo importante si hacen terapia es que sientan esta comodidad, esta confianza, porque si no hay eso, es difícil de canalizar o de trabajar cualquier aspecto en la vida de los seres humanos. Y claro, pueden leer cosas bonitas que les ayuden a crecer, libros de autoayuda no faltan. Sin embargo, para la ansiedad yo mucho recomiendo leer El poder de la hora de Eckhart Tolle, que es excelente. Es un libro maravilloso que te da muchísimo beneficio porque parte de la ansiedad es este temor que nos mantiene siempre en el futuro y nos tiene todo el tiempo anclados con esa sensación de que algo malo va a pasar también. Y otra cosa que yo creo que es recomendable es poder reconectar con nuestra espiritualidad. Yo no les estoy hablando de temas religiosos, les estoy hablando de poder conectar con nosotros, de poder conectar con la naturaleza, de poder entender que todos somos uno y que esto es indispensable, el poder también hacer esto, ir a la naturaleza y decir, nosotros también formamos parte de este mundo tan maravilloso, también nos reconecta y nos vuelve también más espirituales. Listo, Eliet, muchas gracias. Como siempre es un gusto, tienes un don para la palabra, siempre te lo he dicho. Es un gusto siempre hacerte una entrevista. Sin más que decir, que nos veremos pronto. Igual las personas si quieren los datos con Eliet, ya le he hecho varias entrevistas, me pueden escribir por interno y con gusto les daré los datos de Eliet. Un abrazo. Chao con todos. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Incodiza, medicamentos de uso tópico. Somos una industria farmacéutica con más de 40 años de experiencia. Estamos ubicados en Cuenca, Ecuador. Para más información, contactos al 07 40 75 415. Protegiendo tu salud.